Lo dijo delante de todos, con una sonrisa en la cara. Y Jimena decidió que no iba a llorar, iba a hacer algo mucho mejor. «Mírate». Javier dejó el tenedor en la mesa. El ruido cortó el aire del restaurante. «Nadie te quiere aquí. Lo sabes, ¿verdad?». La gente alrededor dejó de masticar. Una mujer miró hacia su plato. Un hombre tosió bajito. Nadie dijo nada. Jimena sintió el calor subirle al rostro. Estaba en la cena de confraternización de la empresa de su marido. Un restaurante caro en el centro de la ciudad, mantel blanco en la mesa, copa de cristal en la mano de todos. Se había arreglado con esmero esa noche. Vestido nuevo, pelo peinado. Quería mostrar apoyo. Quería estar a su lado. «Javier, ya», dijo en voz baja, intentando aún sonreír. Él soltó una risa corta. Se giró hacia toda la mesa como si estuviera contando un chiste. «Gente, ella todavía cree que me está haciendo un favor viniendo aquí». Dio una palmada. «Querida, tú no perteneces a este mundo. Nunca perteneciste». 3 personas rieron. 2 desviaron la mirada. Jimena sujetó el vaso con las 2 manos. El hielo dentro tintineó. Intentó respirar hondo, intentó pensar en algo que decir, en alguna forma de salir de allí sin hundirse aún más, pero las palabras no llegaban, nunca llegaban en el momento justo. Y Javier continuó, como siempre continuaba. «Eres maestra de escuela pública. Estas personas aquí facturan más en un mes que tú en un año entero. Siéntete cómoda, pero desentonas un poco, ¿no? Todo el mundo lo ve». El hombre sentado a su lado empujó la silla discretamente hacia un lado. Señora Graciela, esposa del director financiero, miró a Jimena con esa mirada. El tipo de mirada que duele más que cualquier palabra. La mirada de lástima. Javier agarró el celular y empezó a mirarlo. Asunto cerrado, para él. Jimena miró esas manos que una vez habían sujetado las suyas con tanto cuidado. Él le agarró el brazo por debajo de la mesa. Apretó fuerte, sin quitar los ojos de la pantalla. «Deja de poner esa cara, me estás avergonzando». El rostro de ella palideció. ¿Cómo alguien puede destruir así a la persona que ama, delante de todos, sin siquiera pestañear? El anillo de compromiso golpeó el borde del vaso cuando Jimena bajó la mano. Un ruido pequeño, casi nada. Pero fue suficiente para que su mente se fuera de allí. Ella había comprado ese anillo con su propio dinero. 3 cuotas en la tarjeta. Javier se había olvidado de pagar la joyería la semana de la boda, y ella no quiso que el problema atrasara nada. Lo resolvió sola, como resolvía casi todo. Y sonrió en el altar como si eso nunca hubiera pasado. Como si muchas cosas nunca hubieran pasado. El recuerdo vino en flashes, rápido y cruel, como siempre vuelven los malos recuerdos. El primer flash fue un domingo por la mañana, 5 años atrás. Vivían en un departamento pequeño en la Florida, la cortina fina dejando entrar el sol torcido. Javier había hecho café, algo raro. Le trajo la taza a ella aún en la cama. Se sentó en el borde del colchón y se quedaron ahí conversando de nada. Sobre un viaje que nunca harían, sobre un perro que tal vez podrían tener algún día. Ella recordaba el olor del café, el peso de él sentado a su lado, la sensación de que eso era suficiente, que él era suficiente, que había tomado la decisión correcta. «Un día vamos a tener una casa con terraza», había dicho él. Ella le creyó. El segundo flash llegó más oscuro, 2 años después de ese domingo. Una cena en casa, solo los 2. Ella había pasado la tarde cocinando, pollo al horno, arroz sazonado, el postre que a él le gustaba. Estaba contándole sobre una alumna que se había destacado en clase, animada, con ese entusiasmo de maestra que cree en lo que hace. Javier giró el rostro hacia un lado. «Siempre encuentras una historia de pobre para contar, ¿eh?» Ella se tragó la frase. Se tragó el silencio que vino después. Se tragó el resto de la cena fingiendo que todo estaba bien, porque en ese entonces aún creía que era un mal día.
que todo el mundo tiene malos días. No era un mal día, era él. El tercer flash fue más reciente, 3 meses atrás. Jimena estaba en el baño, tarde en la noche, después de otra escena. Se miró en el espejo y no reconoció su propio rostro. Había algo en sus ojos. No era tristeza, era ausencia, como si una parte de ella se hubiera ido poco a poco, frase por frase, cena por cena, sin que ella se diera cuenta. Pensó en llamar a Daniela esa noche. No llamó. Creyó que se le pasaría. Una silla arrastró en el piso del restaurante y devolvió a Jimena al presente. El ruido seco, el murmullo de las conversaciones alrededor, el perfume caro de alguien que pasaba cerca. Estaba de vuelta. Mesa de mantel blanco, copa de cristal, marido en el celular al lado, el mismo hombre del domingo con el café. Solo que ahora ella veía lo que no había querido ver antes, y ya no podía cerrar los ojos. Al día siguiente, Jimena despertó con una claridad que no sentía desde hacía tiempo. No era rabia, era algo más frío que la rabia. Era certeza. Esperó a que Javier saliera al trabajo. Se quedó quieta escuchando el ruido del coche alejarse al fondo de la calle, y entonces agarró el celular y llamó a su hermana. Rocío atendió en el segundo tono. «Necesitaba hablar contigo», dijo Jimena. Hubo un silencio corto del otro lado. «¿Qué pasó?» Jimena abrió la boca, la cerró, la abrió de nuevo y empezó a contar. La cena de la víspera, la frase delante de todos, el apretón en el brazo, las risas. Contó sin parar, sin adornar, tal como era. Se le quebró la voz a la mitad, pero no se detuvo. Quería que alguien la escuchara, necesitaba que alguien la escuchara. Rocío se quedó callada hasta el final. «Jimena», pausa, «¿estás segura de que no estás exagerando? Javier es así, tú sabes cómo es, habla sin pensar». Ella sintió el suelo hundirse un poco. «Rocío dijo que nadie me quiere, delante de sus compañeros». ¿Pero él estaba tomando? «No, te digo, tú lo conoces. Es su forma de hablar. Los hombres son así». Jimena colgó el teléfono despacio, lo puso en la mesa, se quedó mirando por la ventana un rato sin poder nombrar lo que sentía. Entonces agarró su bolso y salió. Fue a casa de Daniela sin avisar. Tocó el timbre 3 veces seguidas, como hacía siempre desde que las dos tenían 15 años. La puerta se abrió. Daniela la miró 2 segundos. No preguntó nada. Solo le abrió paso. «Entra». Jimena entró y se dejó caer en el sofá. Contó todo de nuevo, esta vez sin que se le quebrara la voz. Esta vez con rabia de verdad. Una rabia que ni siquiera sabía que había guardado en tantos lugares dentro del pecho. Daniela escuchó todo con el rostro serio. Codo en la rodilla, mentón en la mano. «Eso tiene nombre, Jimena». «Lo sé. Y no es cosa tuya». Jimena cerró los ojos un segundo. «Quiero salir, Dani, pero no sé por dónde empiezo. La casa está a su nombre. La cuenta que uso es conjunta. Si toco algo, él se va a enterar antes de que yo pueda hacer nada». Daniela se quedó callada pensando. «¿Tienes algo a tu nombre? ¿Algún documento? ¿Alguna cuenta separada? ¿Algo?» «Tengo mi sueldo. Me llega a una cuenta que solo yo manejo». «Entonces empieza por ahí. Guarda todo lo que puedas en esa cuenta sin comentarle nada a nadie». Daniela se levantó. Fue a la cocina a buscar agua. Volvió con 2 vasos. «Pero Jimena, tienes que tener cuidado. Si él se da cuenta de que te estás moviendo antes de tiempo, te va a bloquear todo». Y fue entonces que la puerta de la entrada se abrió. Javier entró. Miró a Jimena en el sofá. Miró a Daniela de pie. La sonrisa que usaba en público no estaba en su rostro en ese momento. ¡Qué sorpresa! La voz salió demasiado tranquila. «Vine a visitar a Daniela», dijo Jimena, firme. «Ah». Él avanzó más, se quedó parado en medio de la sala. «No avisaste que ibas a salir». «No sabía que tenía que avisar». Un segundo largo.
¿Podemos hablar en casa? No era una pregunta. Jimena se levantó. Daniela le rozó el brazo suavemente. Un toque rápido, casi invisible, que lo decía todo sin decir nada. En el coche, Javier no habló durante 5 minutos. Solo condujo. Y ese silencio era el peor tipo de silencio que él tenía. «Fuiste a quejarte de mí con ella», dijo al fin. «Fui a visitar a mi amiga». «Jimena». Golpeó el volante una vez, controlado, calculado. ¿Tienes idea de lo que pasa si te pones a andar contando nuestra vida por ahí? ¿Tienes idea de lo que yo puedo perder? Tú puedes perder. Ella miró por la ventana. No nosotros. Él detuvo el coche en el garaje. Apagó el motor. ¿Quieres guerra, es eso? Ella no respondió. Subió las escaleras. Entró al dormitorio. Cerró la puerta. Y se quedó quieta en la oscuridad de su propio cuarto, pensando si había hecho lo correcto, porque una parte de ella, pequeña e insistente, seguía diciéndole que Rocío tal vez tenía razón, que era demasiado sensible, que había gente pasando por cosas mucho peores y no se quejaba, que tal vez ella había provocado aquello en la cena de alguna manera que ni siquiera notó, que Javier tenía sus problemas, pero no era un monstruo. Esa voz era traicionera porque usaba el tono de la razón. Jimena se sentó en la cama. Miró la habitación donde había dormido por 4 años. La ropa de Javier colgada en la silla, su perfume aún en el aire, y pensó, pero si no es un monstruo, ¿por qué tengo tanto miedo de hablar? ¿Por qué bajé la cabeza en aquel restaurante? ¿Por qué ya aprendí a medir el tono de mi voz según su humor? Fue al cajón de la mesita de noche. Al fondo, debajo de una billetera vieja que ya no usaba, había una foto. Ella y Javier el día de la boda. Ella sonriendo de oreja a oreja. Se quedó mirando su propia imagen por un largo rato. La mujer de esa foto todavía creía que el amor lo arreglaba todo. Guardó la foto de vuelta. No lo arreglaba. Nunca lo había arreglado. Agarró el celular. Abrió la conversación con Daniela. Escribió. «Estoy lista». Envió. Puso el celular boca abajo en el colchón. Se recostó con los ojos abiertos en el techo y por primera vez en mucho tiempo no intentó convencerse de que estaba exagerando. Sabía exactamente lo que estaba pasando. Y no iba a seguir fingiendo que no lo sabía. 3 días después, había una fiesta. Cumpleaños número 40 de Mateo, el colega más cercano de Javier en el trabajo. Finca a las afueras de Bogotá, luces de colgadillo en los árboles, mesa de fiambres larga, cerveza fría por todos lados. El tipo de evento que a Jimena normalmente le gustaría. Gente animada, música a volumen adecuado, niños corriendo en el pasto. No quería ir, pero cancelar iba a levantar sospechas, y todavía no estaba lista para eso. Así que fue. Llegaron juntos, como siempre. Javier saludó a todos con ese abrazo largo de quien es querido en cualquier sala. Las mujeres le sonreían, los hombres le daban palmadas en la espalda. Jimena se quedó 2 pasos atrás, como siempre se quedaba en esos eventos, esperando que alguien se acordara de incluirla en la conversación. Nadie se acordó. Fue a la mesa de fiambres, se sirvió sola, se quedó parada cerca de una pareja que no conocía. Intentó entrar en la conversación sobre un viaje que habían hecho. «Ah, ¿usted es la esposa de Javier?», preguntó la mujer. «Sí». «Ah». Pausa. «Qué bien». La conversación se cerró naturalmente, como una puerta que se cierra sin hacer ruido. Jimena tomó un sorbo de su bebida y mantuvo la mirada en Javier al otro lado de la finca. Él estaba en el centro de un grupo, hablando fuerte, haciendo reír a todos. El personaje perfecto. Fue entonces cuando él la miró, y se acercó a donde ella estaba. «¿Estás bien?», preguntó, pero el tono no era de preocupación. «Estoy bien. Tienes esa cara». Inclinó la cabeza. «Sabes, cuando te pones así, espantas a la gente. Nadie se acerca. Estaba hablando con alguien hace un rato». «¿Hablando?»,
Repitió la palabra como si ella hubiera dicho algo gracioso. Miró hacia un lado, llamando la atención de Mateo, que pasaba cerca. «Mateo, ven acá». Mateo se acercó con la sonrisa de cumpleañero. «Dime, ¿te diste cuenta de que mi esposa está poniendo mala cara en tu fiesta?» Mateo miró a Jimena incómodo. «No, la veo bien. Es porque eres bueno». Javier le dio una palmada en la espalda. «Está enojada conmigo. Pero así es, ¿no? Uno se casa y la mujer cree que puede llevar el mal humor a cualquier lado». Jimena sintió el calor en el cuello. «No estoy de mal humor, Javier». Está bien, está bien». Él levantó las manos, sonriendo. Señal de paz que no era paz ninguna. Mateo se alejó incómodo. En los 40 minutos siguientes, Javier fue sembrando. Así funcionaba él. No explotaba de una vez. Preparaba el terreno. Aquí una observación, allá una risita, un comentario lanzado en medio de una conversación más grande. Jimena vio cómo ocurría, pero no pudo detenerlo. En un círculo con 5 personas, contó que Jimena había quemado la cena la semana pasada. Todos rieron. En otra conversación, dijo que ella no entendía de finanzas y que por eso lo dejaba todo en sus manos. Alguien asintió con la cabeza. Después dijo que ser maestra de escuela pública era un trabajo bonito, pero que pagaba demasiado mal para justificar el estrés que ella traía a la casa. Una mujer de vestido verde miró a Jimena con esa mirada otra vez. La misma mirada de la señora Graciela en el restaurante. Lástima. Jimena respiró hondo. Javier, ya. Él se detuvo. Giró el rostro hacia ella lentamente. El grupo se quedó callado. No tienes por qué hablar de mí así. Un segundo largo. ¿Cómo estoy hablando? Como si yo fuera un problema. Javier sonrió. No la sonrisa del público. Esta era otra. Más pequeña. Más peligrosa. Está bien, Jimena. Abrió los brazos. Dime entonces cómo quieres que hable. Delante de todos, enséñame. Ella sintió el corazón acelerarse, pero no bajó la mirada. Quiero que me respetes. El grupo se quedó completamente quieto. Alguien detuvo el vaso a medio camino. Por unos 5 segundos pareció que iba a funcionar. Que el simple hecho de que ella dijera eso en voz alta, con todos escuchando, iba a ser suficiente para que él parara. Javier la miró durante esos 5 segundos. Entonces soltó una risa baja. «Respeto». Repitió la palabra como si fuera extraña. Se giró hacia el grupo. «Gente, ¿alguien aquí cree que yo no respeto a mi esposa?» Silencio. «Me levanto temprano todos los días, trabajo 12 horas, pago las cuentas de una casa que ella comparte conmigo, y aún así vengo aquí a escuchar que no la respeto». Negó con la cabeza. ¿Saben lo que es cansador? Es cansador casarse con una mujer que no se valora y luego te lo reclama. El grupo no rió esta vez, pero tampoco nadie dijo nada, y fue ese silencio el que Javier usó. «Mírate, Jimena». La voz bajó, pero todos escucharon. «Viniste a esta fiesta con ropa de domingo por la mañana, te quedaste en una esquina toda la noche, y ahora quieres darme una lección de respeto delante de mis amigos». Hizo una pausa corta. «Exacta. Nadie te quiere aquí, y en el fondo, tú lo sabes». El aire se fue. Ya no había conversación paralela alguna. La música sonaba lejos, los niños gritaban en el pasto, pero allí en ese círculo era silencio total. Jimena abrió la boca, la cerró. No salió nada, ninguna palabra, ninguna respuesta a la altura, ningún movimiento que no fuera derrumbarse allí mismo delante de todos. La mujer del vestido verde desvió la mirada. Mateo miró al suelo. 2 hombres retomaron otra conversación como si nada hubiera pasado. Javier agarró la cerveza que había dejado en la mesa y se alejó del círculo tranquilo, saludando a alguien en el camino, sonriendo de nuevo.
y Jimena se quedó quieta sola en medio de ese círculo que se había deshecho, con la ropa que había elegido con esmero, con las palabras que no habían llegado, con el peso de saber que todos habían escuchado, visto y elegido no hacer nada. Caminó hasta el baño de la finca, cerró la puerta, se sentó en la tapa del inodoro y se quedó escuchando la fiesta afuera. Risas, música, el ruido de gente que estaba bien. Mientras ella intentaba respirar, estuvo en el baño 12 minutos. Los contó en el reloj del celular. No porque estuviera esperando algo, solo estaba posponiendo el momento de volver, de atravesar ese pasto otra vez, de buscar a Javier, de subirse al coche con él en silencio y escuchar de alguna forma que todo aquello había sido culpa de ella. Miró al espejo. El rímel se había corrido un poco en la esquina del ojo derecho. Lo limpió con el pulgar. Respiró. Volvió a la fiesta. Se quedó 1 hora más, sonriendo cuando tenía que sonreír, agradeciendo cuando Mateo dijo que había disfrutado de su presencia, fingiendo que estaba bien del modo que había aprendido a fingir a lo largo de 4 años. En el coche de regreso a casa, Javier puso la radio y cantó bajito 2 canciones seguidas. Ni miró hacia ella. Jimena se quedó frente a la ventana viendo la ciudad pasar y pensando que había llegado a un límite que ya no podía seguir fingiendo que no existía. Llegaron a casa. Javier fue directo al dormitorio. Estuvo en el celular unos 30 minutos. Se durmió. Ella se quedó en la sala, sentada en la oscuridad, con la televisión apagada, mirando a la nada. Y la voz volvió. Esa voz pequeña e insistente que le decía que estaba exagerando, que todo matrimonio tenía una mala racha, que la separación era un desorden, que no tenía a dónde ir, que se iba a quedar sola, que iba a tener que empezar de cero a los 42 años, que la iban a juzgar, que iba a ser la lástima de todos. Dejó que esa voz hablara. La dejó decir todo. Y cuando la voz se detuvo, Jimena se quedó sentada un poco más en la oscuridad. Entonces se levantó. Fue al dormitorio. No fue a dormir. Fue al armario. Abrió el cajón de abajo, ese que casi nunca abría, y empezó a buscar algo que ni siquiera sabía bien qué era. Encontró una caja de zapatos que usaba para guardar documentos antiguos. La abrió. Acta de nacimiento, diploma, libreta de trabajo antigua, fotos antiguas que ni recordaba que estaban allí. Y debajo de todo, doblado 2 veces, un estado de cuenta bancario. Lo habría ignorado, pero el nombre en el estado de cuenta no era el de ella ni el de Javier. Era el nombre de una empresa de la que nunca había oído hablar. Jimena fue a la sala, lejos del dormitorio donde Javier dormía, y se quedó mirando el documento con el celular sirviendo de linterna. El estado de cuenta era de 18 meses atrás. Transacciones regulares. Cada mes, un valor saliendo. Y el nombre de la empresa receptora aparecía siempre con el mismo root. Fotografió cada página. Se quedó quieta un rato pensando en lo que eso podría significar. Tal vez nada. Tal vez era algo del trabajo que ella no conocía. Pero había algo en la forma en que ese estado de cuenta estaba escondido debajo de una caja de zapatos, en un cajón que nadie abría, que hacía que aquello pareciera muy diferente de nada. A las 2 de la mañana, Jimena fue al baño. Se sentó en el suelo con el celular en el regazo y abrió el contacto de Daniela. Eran las 2 de la mañana. Mandó un mensaje de la misma manera. «Dani, te necesito mañana temprano, encontré algo». La respuesta llegó en menos de 3 minutos. ¿A qué hora? Jimena casi lloró de alivio. 7 de la mañana, antes de que él se despierte. «Ahí estoy». Puso el celular en el suelo a su lado, apoyó la cabeza en la pared fría del baño y cerró los ojos. Ya no era solo dolor, era algo nuevo que aún no lograba nombrar bien, pero que ocupaba el pecho de forma diferente, más firme, menos pesado.
Era el comienzo de algo, y por primera vez en mucho tiempo, Jimena no tuvo miedo de lo que sentía. Daniela llegó a las 6:52, 8 minutos antes de lo acordado, con 2 cafés en la mano y esa expresión de quien ya había despertado lista para resolver problemas. Jimena abrió la puerta antes de que ella tocara. Las dos fueron directo a la mesa de la cocina. Jimena abrió las fotos del estado de cuenta en el celular y se lo puso delante a su amiga sin decir nada. Daniela tomó el teléfono. Pasó foto por foto despacio, sin apuro, sin hablar. Cuando llegó a la última, se quedó unos 30 segundos más mirando. ¿Cuánto tiempo llevas casada con este hombre? 4 años. ¿Y nunca habías visto este estado de cuenta antes? Nunca. Daniela puso el celular en la mesa, juntó las manos. Jimena, ese RUT hay que consultarlo hoy, porque si es lo que estoy pensando, esto no es solo una traición de pareja, esto es movimiento financiero oculto. Hizo una pausa. Y tú, como esposa, tienes derecho a saber de dónde viene y hacia dónde va el dinero de esta unión. Jimena sintió el estómago revolverse. ¿Crees que él está desviando dinero? Creo que está escondiendo algo que no quería que encontraras, y que lo hayas encontrado por accidente es suerte tuya. Daniela agarró su propio celular. Pásame esas fotos. Voy a pedirle a una colega de la oficina que consulte ese RUT hoy mismo. Jimena le mandó todo. Se quedaron ahí mientras el café se enfriaba, hablando bajo, porque Javier seguía durmiendo. Daniela hizo un levantamiento rápido de lo que necesitaban. Estado de cuenta de la cuenta conjunta de los últimos 2 años, cualquier documento a nombre de los dos, registro de bienes. ¿Tienes acceso a la banca en línea de la cuenta conjunta? Sí. Entonces, accede ahora y toma captura de todo. De todo. No borres nada, no muevas nada, solo registra. Jimena pasó los siguientes 40 minutos haciendo eso con las manos ligeramente temblorosas, mientras Daniela vigilaba el pasillo. A las 8:20 escucharon la ducha encenderse al fondo. Daniela guardó el celular. «Me voy. Hoy en la tarde te llamo». Salió antes de que Javier apareciera en la cocina. La llamada llegó a las 4 de la tarde. Jimena estaba en la escuela, en el recreo entre 2 clases. Atendió en el pasillo, apoyada en la pared, lejos de los alumnos. «Jimena». La voz de Daniela sonaba diferente, más seria. «La empresa del estado de cuenta existe desde hace 3 años. La abrieron 7 meses después de tu boda. Está bien. ¿Y?» «El socio administrador es Javier». Silencio. «Pero hay más». Daniela respiró. «La dirección fiscal de esa empresa es la dirección de un apartamento en el Golf, que no es la dirección de ustedes». Jimena apoyó más la cabeza en la pared. «Un apartamento». «Eso. Y mi colega verificó. El apartamento fue comprado hace 2 años, de contado». El pasillo de la escuela seguía ruidoso. Niños gritando, puertas cerrándose, alguien tocando flauta en un salón cercano. Todo completamente normal alrededor de Jimena, mientras el suelo se hundía bajo ella. Él compró un apartamento con dinero que yo nunca vi. Con dinero que pasó por la empresa fantasma, que se abrió justo después de que se casaron. Daniela fue directa porque era su estilo. Él creó una estructura para esconder patrimonio, y con un buen abogado, eso constituye ocultación de bienes en el régimen matrimonial. Jimena se quedó con la mirada fija en la pared frente a ella. La rabia llegó despacio. No fue un estallido, fue una marea. Todo aquello mientras ella pagaba las cuotas del anillo a crédito. Todo aquello mientras contenía las lágrimas en el baño de la finca. Todo aquello mientras él decía que nadie la quería. ¿Qué hago con esto? La voz de Jimena salió más firme de lo que esperaba. «Me dejas trabajar, pero necesitas una cosa más». Pausa. «Necesitas a alguien que haya estado cerca de él y pueda confirmar el patrón. Alguien de dentro». Jimena pensó 3 segundos. «Mateo».
Silencio del otro lado. El cumpleañero de la fiesta es el más cercano a Javier en el trabajo, y vi su cara cuando Javier me humilló en la fiesta. No estaba cómodo. Él sabe algo, Dani, estoy segura. ¿Puedes hablar con él sin que Javier se entere? Me sigue en Instagram. Puedo mandarle un mensaje directo. Envíalo hoy. Solo pregúntale si pueden conversar. No le digas nada aún. Daniela fue rápida. Y Jimena, no enfrentes a Javier. Nada de cambiar tu comportamiento en casa. Sigue igual hasta que tengamos todo en nuestras manos. Jimena miró el pasillo lleno de alumnos pasando. Está bien. ¿Estás bien? Estoy mejor que ayer. Colgó. Abrió Instagram. Encontró el perfil de Mateo. Le mandó un mensaje simple. Hola, Mateo. ¿Cómo estás? Necesitaba hablar contigo sobre algo importante. ¿Podemos? La respuesta llegó en 20 minutos. Hola, Jimena. Claro que sí. He estado pensando en ti desde la fiesta. Se encontraron 2 días después en un café en el centro, lejos del barrio donde Javier trabajaba. Mateo llegó con cara de quien no había dormido bien. Pidió un café sin azúcar. Se quedó moviendo la taza sin tomar. Jimena fue directa. Tú sabes algo que yo no sé. Él la miró. Jimena, no quiero meterme en problemas. Lo entiendo, pero esa noche en la fiesta viste lo que él hizo, y pusiste esa cara. Inclinó ligeramente la cabeza, la cara de quien sabía que no era la primera vez. Mateo se quedó callado un largo rato. Él tiene un apartamento, dijo por fin, mirando la taza. En el golf, todos en el sector lo saben. Nadie lo dice abiertamente, pero todos lo saben. Jimena no dejó que su expresión cambiara. ¿Hay más? Él asintió despacio. Hay una mujer. Trabajó en la empresa 1 año. La despidieron sin motivo aparente, pero siguió presente. Lo veíamos salir con ella en la hora del almuerzo. Mateo levantó los ojos. Nunca dije nada porque no era mi asunto. Pero después de la fiesta me sentí mal. La forma en que te habló delante de todos, negó con la cabeza. No estuvo bien. ¿Estarías dispuesto a firmar una declaración? El silencio que vino fue pesado. Mateo miró por la ventana del café. Se quedó así casi 1 minuto. Si firmo esto, mi trabajo se acaba. Lo sé, y no puedo pedirte eso sin más. Fue honesta. Pero necesito a alguien que haya visto, que pueda confirmar. Él se quedó un rato más en silencio. Dame 1 semana para pensarlo. Jimena asintió con la cabeza. Salió del café, subió al coche, llamó a Daniela. Mateo sabe, vio el apartamento, sabe lo de la mujer. Pidió 1 semana para decidir si firma. 1 semana. Daniela sonó preocupada. Está bien, pero Jimena, tenemos que definir dónde y cuándo va a pasar el enfrentamiento. Cuanto más tiempo pase, más riesgo de que se filtre. La semana que viene está la cena de cierre de trimestre en la empresa de Javier. Él va. Yo estoy invitada también. Silencio de 2 segundos. ¿Todos los que estaban en la finca van a estar? La mayoría. Daniela respiró hondo por la nariz. Entonces, es allí. Jimena miró por la ventana del coche la calle concurrida del centro de Bogotá. ¿Y si Mateo no confirma? Vamos con lo que tenemos. Los documentos ya son suficientes para destruir su versión. Pausa corta. Pero va a ser más limpio con Mateo. ¿Y si algo sale mal en la cena? Entonces improvisamos. La voz de Daniela salió firme. Pero no va a salir mal. Jimena se quedó frente al celular un momento. Es ahora o nunca, ¿no? Es ahora o nunca. La semana antes de la cena fue la más larga de la vida de Jimena. De día, daba clase, corregía pruebas, tomaba café en la sala de profesores conversando sobre cosas sin importancia. De noche, llegaba a casa, cenaba con Javier en silencio, respondía cuando él hablaba, sonreía cuando tenía que sonreír. Era el papel más difícil que había desempeñado.
Daniela organizó todo en un documento compartido que solo las dos podían ver, cada prueba numerada, cada fecha registrada, el estado de cuenta original fotografiado en alta resolución, el RUT de la empresa con el historial de transacciones que la colega de la oficina había levantado, la dirección del apartamento en el Golf con la fecha de compra. El jueves, 4 días antes de la cena, Daniela imprimió todo y lo puso dentro de una carpeta delgada color vino. Esto, en manos de cualquier juez, ya lo resuelve, dijo, sentada en la mesa de su oficina con Jimena al otro lado. Pero en la cena, no solo queremos resolverlo, queremos que las personas correctas lo vean. Jimena asintió. Las personas que lo vieron humillarme necesitan ver quién es él de verdad. Exactamente. Ensayaron 2 veces. Daniela hacía el papel de Javier, negando, atacando, intentando darle la vuelta a la narrativa. Jimena respondía. Se equivocaron, volvieron a intentarlo, ajustaron. Daniela era implacable en los ensayos, interrumpía, levantaba la voz, lanzaba preguntas que Javier podría lanzar. ¿Y si él dice que los documentos son falsos? Tenemos el original y el registro notarial del movimiento. ¿Y si él dice que la empresa es legítima? Entonces, le preguntamos por qué la dirección fiscal es un apartamento que la esposa nunca visitó. Bien. Daniela hizo una anotación. ¿Y si simplemente se va? Jimena pensó un segundo. Él no se irá. El ego no lo deja. Daniela levantó una comisura de los labios. Está bien, pero si se va, ya habremos dicho lo suficiente para que todos los presentes lo hayan escuchado. El viernes por la noche, Mateo mandó un mensaje. Jimena estaba en la cocina cuando el celular vibró sobre la encimera. Javier estaba en el dormitorio. Ella lo tomó rápido, giró el teléfono. Voy a firmar. Cerró los ojos 2 segundos. Se lo mandó a Daniela de inmediato. La respuesta llegó en forma de un solo emoji de puño cerrado. El sábado por la mañana, Mateo fue a la oficina de Daniela. Firmó la declaración delante de 2 testigos. Describió el apartamento, la mujer, los almuerzos, el patrón que todo el sector conocía, pero nadie verbalizaba. Daniela notarizó todo. Cuando salió, le estrechó la mano a Jimena en el pasillo. Espero que te vaya bien. Gracias, Mateo, de verdad. Él asintió con la cabeza y se fue. El domingo por la tarde, víspera de la cena, Daniela llamó. Jimena, un problema. El estómago de ella se contrajo. ¿Qué? La cena cambió de lugar. Era en el restaurante del centro. Ahora va a ser en la casa del director general. Ambiente más pequeño, más cerrado, menos gente. Jimena se quedó callada procesando. ¿Cuántas personas menos? Por lo que confirmó Mateo, van a haber unas 20 personas en vez de 50. Pero el director va a estar, los socios y la mayoría de los que estaban en la finca. Entonces sigue valiendo. Sigue. Pero el ambiente cerrado cambia la dinámica. No tienes cómo desaparecer en la multitud. Va a ser más intenso. Jimena miró por la ventana de la sala. El cielo de Bogotá estaba cerrado. Esa nube gris de final de tarde de domingo. Dani, si titubeo ahí dentro, todo se va a ir al carajo. Vas a estar bien. ¿Cómo puedes estar tan segura? Daniela se tomó un segundo antes de responder. Porque te vi ensayar, y porque sé lo que él te hizo. Su voz salió más baja, más directa. Ninguna mujer que ha pasado por lo que tú pasaste titubea cuando llega el momento. El dolor se vuelve combustible. Vas a entrar a esa sala y vas a recordar cada vez que bajaste la cabeza, y no la vas a bajar de nuevo. Jimena se quedó con el teléfono en el oído un momento. Voy a tu casa mañana temprano, dijo Daniela. Vamos juntas, hasta cerca del lugar. Tú entras con Javier. Yo llego 40 minutos después, ¿de acuerdo? De acuerdo. Duerme. Mañana vas a necesitar la cabeza fría. Jimena colgó. Javier apareció en la sala poco después, pidió el control de la televisión, se sentó en el sofá sin mirarla.
Ella pasó a su lado, fue al dormitorio, eligió la ropa con calma, un vestido azul marino que le gustaba, en el que se sentía ella misma. Lo colgó en la percha, lo dejó listo para la mañana siguiente, se acostó, y por primera vez en semanas, durmió de verdad. La casa del director general era grande, bien iluminada, de esas casas que parecen sacadas de una revista. Jardín en la entrada, sala espaciosa, mesero circulando con bandeja. 23 personas en total, distribuidas en pequeños grupos, copa en mano, conversación de trabajo mezclada con conversación de fin de semana. Javier entró como siempre entraba, sonriendo, saludando. Pertenecía. Jimena se quedó a su lado los primeros minutos, educada, presente. Por dentro estaba contando los minutos. Daniela había llegado hacía 15 minutos. Estaba al otro lado de la sala, cerca de la ventana, conversando con la esposa de uno de los socios como si fueran viejas conocidas. No miró a Jimena. No hacía falta. La carpeta color vino estaba en su bolso. Mateo estaba apoyado cerca de la mesa de fiambres. Cuando Jimena cruzó su mirada, él hizo un gesto casi imperceptible con la cabeza. Todo estaba en orden. Fue entonces cuando el director general, don Antonio, un hombre de cabello blanco y voz grave que comandaba la empresa desde hacía 20 años, golpeó suavemente la copa con una cuchara. Gente, antes de que empecemos la cena, quería decir algo rápido. El grupo se reunió naturalmente. Este trimestre fue el mejor de la historia de la empresa, y buena parte de eso tiene el nombre de una persona. Abrió el brazo en dirección a Javier. Este muchacho cerró los 3 contratos más grandes del año en un lapso de 90 días. Javier, tú eres el tipo de profesional que uno quiere a su lado en cualquier batalla. Aplausos, genuinos, cálidos. Javier sonrió con esa humildad calculada de quien ha ensayado la reacción frente al espejo. Gracias, don Antonio. Es trabajo en equipo, ¿no? Solo no se hace nada. Más aplausos. No, no. El director señaló hacia él. Puedes aceptar el cumplido. Has construido una reputación sólida aquí dentro. Palabra, carácter, resultados. Es raro encontrar eso junto. Javier bajó la cabeza levemente, agradecido. Me alegra que usted piense así, porque para mí lo que importa es lo que la gente piensa de quién eres realmente, en el trabajo y en la vida. Una mujer suspiró admirada. 2 hombres asintieron con la cabeza. Jimena escuchó cada palabra. Palabra, carácter, lo que la gente piensa de quién eres realmente. Miró a Daniela al otro lado de la sala. Daniela ya se estaba moviendo. Fue entonces que Jimena dio un paso al frente. ¿Puedo decir algo también? La voz salió firme, más firme de lo que esperaba. El grupo se giró hacia ella. Javier se giró despacio. La sonrisa aún estaba en su rostro, pero los ojos cambiaron en un segundo. Jimena, dijo bajo, solo para que ella escuchara. Ella lo ignoró. Disculpe que interrumpa, don Antonio, pero ya que el tema es el carácter, creo que este grupo merece saber algunas cosas. El silencio que cayó fue inmediato. El director frunció el ceño, sin entender aún. Javier dio un paso hacia ella. Mi esposa no se siente bien hoy, le dijo a la sala con esa voz de siempre, controlada, razonable, el hombre que resuelve. Podemos hablar en casa, amor. Estoy perfectamente. Ella no retrocedió. Y lo que tengo que decir es breve. Daniela llegó al otro lado de la sala en ese momento. Se paró al lado de Jimena, abrió su bolso, sacó la carpeta color vino. Javier miró la carpeta, y por primera vez en 4 años, Jimena vio su rostro cambiar de verdad. No fue una sonrisa que desapareció, fue una certeza que se resquebrajó. Daniela abrió la carpeta y puso el primer documento en la mano de Jimena. Este es el estado de cuenta de una empresa que Javier abrió 7 meses después de nuestra boda. Jimena habló despacio, con calma, sin levantar la voz.
Una empresa de la que nunca supe que existía, con Ruth registrado en la dirección de un apartamento en el Golf que él compró de contado hace 2 años. Hizo una pausa. Con dinero que salió de una cuenta conjunta que era nuestra, murmulló bajo en la sala. Esto es ridículo. Javier soltó una risa corta. Estás avergonzándome a mí y a ti delante de mi director con un chisme de... No es un chisme. Daniela habló por primera vez, directa. Soy abogada. Estos documentos fueron verificados, registrados y están listos para ser presentados. Lo que Jimena está haciendo ahora es darte la oportunidad de explicarte antes de que un juez haga la pregunta. Javier la miró. Miró a Jimena. Ustedes dos planearon esto. Sí, Jimena asintió sin dramatismo. Lo planeamos. Don Antonio se quedó mirando el estado de cuenta que Jimena había extendido hacia él. Lo tomó, leyó, frunció el ceño más profundamente. Javier, la dirección de esta empresa es... Puedo explicarlo. Javier se giró hacia el director rápidamente, la voz cambiando de tono, perdiendo parte de la calma. Es una estructura societaria que monté para proteger activos, completamente legal, y mi esposa está interpretándolo mal porque ella no entiende de... Segunda prueba. Daniela puso la declaración firmada en la mano del director antes de que Javier terminara la frase. Don Antonio leyó el encabezado. Levantó los ojos, miró a Mateo al otro lado de la sala. Mateo no desvió la mirada, y Javier siguió la mirada del director hasta el rostro del único hombre que creía que estaba de su lado. El nombre de Mateo en la declaración hizo que el aire de la sala se sintiera diferente. No fue ruido, fue lo contrario. Fue ese silencio específico que solo ocurre cuando todos entienden algo al mismo tiempo y nadie sabe aún qué hacer con eso. Don Antonio dobló la declaración despacio. La puso encima de la mesa a su lado. Se quedó con las manos quietas sobre el papel un segundo. Javier. La voz salió diferente, más baja, más pesada. Esto tiene la firma de Mateo. Al otro lado de la sala, la mujer del vestido negro, Fernanda, esposa de uno de los socios, susurró algo a su marido. Él no respondió. Se quedó mirando fijamente a Javier. Señora Claudia, la secretaria ejecutiva que llevaba 15 años en la empresa y que siempre había tratado a Javier como un hijo postizo, dio un paso discreto hacia atrás. Un paso pequeño, casi invisible, pero Jimena lo vio. Déjame ver ese documento. El socio más antiguo, Mauricio, se acercó a don Antonio, tomó la declaración, la leyó en silencio con el rostro cerrado. Javier intentó de nuevo. Mateo está siendo manipulado por... Nadie me está manipulando. La voz de Mateo llegó desde el otro lado de la sala, clara, sin temblor. Todos se giraron. Mateo se había alejado del lugar donde estaba apoyado. Estaba de pie en medio del espacio ahora, manos en los bolsillos, mirando directamente a Javier. Firmé porque es verdad. Todo el mundo en el sector sabe de ese apartamento. Nadie dijo nada porque nadie quería problemas. Hizo una pausa. Pero yo vi lo que le hiciste a Jimena en mi fiesta de cumpleaños, y me quedé callado esa noche también. Negó con la cabeza. No me voy a quedar callado otra vez. Fernanda soltó un sonido bajo, casi involuntario. Su marido finalmente habló. Dios mío. 2 hombres que estaban cerca de Javier se alejaron de forma discreta, como si la proximidad física de repente significara algo que no querían que significara. Javier se quedó en un espacio que se fue abriendo a su alrededor sin que nadie necesitara moverse mucho. Solo lo suficiente. Todo esto es una trampa, dijo. Pero la voz había perdido la textura de antes. Se había vuelto aguda en un extremo. Don Antonio tomó la carpeta con los documentos restantes. Pasó las páginas una por una. Se detuvo en una. Leyó. Levantó los ojos hacia Javier con una expresión que Jimena nunca había visto en un hombre de ese nivel.
No era rabia, era decepción fría, del tipo que no vuelve atrás. Usaste el RUT de la empresa para emitir factura por servicios que nunca se prestaron. No era una pregunta. Javier abrió la boca, la cerró. Fue la primera vez en 4 años que Jimena vio a su marido sin respuesta. Se quedó parado en el centro de esa sala bien iluminada, con 23 pares de ojos sobre él, y por primera vez el personaje no llegó a tiempo. Intentó una última vez. Necesito hablar con un abogado antes de... Vas a tener esa oportunidad. Daniela fue directa, sin agresividad, sin emoción. Solo un hecho. Pero ahora, en esta sala, lo que tienes es una oportunidad de no empeorar las cosas. Mauricio, el socio más antiguo, devolvió la declaración a don Antonio. Habló bajo, pero todos escucharon. Antonio, vas a tener que activar el área legal hoy. Don Antonio asintió una vez. Se giró hacia Javier. Vas a acompañarme a la oficina ahora. No es un pedido. Y entonces Javier hizo la única cosa que aún podía hacer alguien que lo había perdido todo, pero aún no lograba aceptarlo. Se giró hacia Jimena e intentó con ella. Destruiste nuestra vida. La voz estaba baja pero cargada. Todo lo que construimos juntos. ¿Por qué? Para sentirte poderosa 5 minutos delante de un grupo de... Tú construiste esto solo. Jimena no levantó la voz. Yo solo traje lo que escondiste. No tenías pruebas de nada antes de que alguien te las diera. Dejaste el estado de cuenta en casa. Dijo simplemente, sin dramatismo, en un cajón, debajo de una caja de zapatos. Pausa corta. Quizás en el fondo, tú también ya estabas cansado de cargarlo. Javier se quedó mirándola. Algo pasó por su rostro en ese momento, demasiado rápido para nombrarlo. Después desapareció. Don Antonio puso la mano en su hombro, firme, direccional. Javier, vamos. Él fue. No miró atrás. Atravesó la sala con don Antonio a su lado, pasó por la puerta que uno de los meseros abrió sin entender bien lo que estaba pasando y desapareció por el pasillo. La sala se quedó quieta unos 3 segundos. Después Fernanda dijo, «¡Ay, Dios mío!», en voz baja, y fue como si todos hubieran recibido permiso para respirar de nuevo. Mateo se acercó a Jimena. Se quedó a su lado un momento. «¿Estás bien?». Ella pensó en la pregunta de verdad. «Voy a estarlo». Él asintió con la cabeza y se fue discretamente a buscar un vaso de agua. Daniela llegó al otro lado. Cerró la carpeta. La puso de vuelta en su bolso. Se acabó. Dijo solo eso. Jimena se quedó mirando el espacio donde Javier había estado de pie 30 segundos atrás. El lugar estaba vacío ahora. La sala seguía iluminada. La música baja aún sonaba en algún rincón. El mesero pasó con la bandeja sin entender que el mundo de alguien acababa de cambiar completamente en ese ambiente de fiesta. No sintió alegría. Sintió que un peso se iba. Despacio, como cuando dejas caer una mochila pesada después de caminar mucho. Casi no lo notas en el momento. Solo lo notas cuando los hombros empiezan a volver a su lugar. Tomó su bolso. Se giró hacia Daniela. ¿Nos vamos? Daniela sonrió por primera vez en esa noche. Vámonos. Salieron juntas por la misma puerta por la que Jimena había entrado 40 minutos antes, al lado de un hombre que creyó que ella nunca iba a tener el valor. La noche afuera estaba fresca. Jimena respiró hondo y no miró atrás. Se quedaron quietas en la acera un momento, sin apuro, sin hablar. El ruido de la casa quedó dentro. Voces apagadas, alguien cerrando una puerta, el sonido de pasos apresurados que probablemente eran de personas llamando a sus esposos o pidiendo información que no tenían. Jimena miró el cielo de Bogotá. Esa nube gris de domingo se había ido. Estaba despejado ahora. Daniela se quedó a su lado, bolso al hombro, esperando. «Estás temblando», dijo Daniela. Jimena miró sus propias manos.
Era verdad. Un temblor fino, casi invisible, que no era miedo. Era el cuerpo liberando todo lo que había contenido en los últimos días, en las últimas semanas, en los últimos 4 años. Voy a estar bien. Lo sé. Daniela puso la mano en su hombro por un segundo. Rápido. Del modo que Daniela hacía todo, sin ceremonias, pero con peso. Tomaron un coche de aplicación. Se quedaron en silencio durante casi todo el trayecto. En la última esquina, antes de la casa de Daniela, Jimena habló. Me quedo pensando en la mujer que era cuando entré a esa cena de aquel entonces. La primera, en el restaurante. Miró por la ventana. Parece que fue en otra vida. Lo fue, dijo Daniela simplemente. Jimena durmió esa noche en casa de su amiga. En la habitación de invitados, debajo de una manta que olía a suavizante diferente al suyo. Y durmió de verdad, sin despertarse en medio de la noche escuchando ruidos, sin calcular el humor de nadie antes de abrir los ojos. Durmió como quien finalmente ha aterrizado. 3 semanas después, la vida de Javier se había puesto de cabeza. La empresa abrió un proceso interno. El contrato fue rescindido por justa causa. Su abogado pidió un acuerdo antes de siquiera llegar al tribunal, porque los documentos que Daniela había reunido no dejaban espacio para la defensa. El apartamento de El Golf entró en el inventario de bienes a repartir. Se fue a vivir con su madre, señora Elena, que esta vez no pudo cerrar los ojos ante nada. Jimena supo todo esto por el proceso, no por WhatsApp, no por chisme, no por alguien que llamó para contarlo con satisfacción. Lo supo porque era parte de lo que tenía derecho a saber. Y fue exactamente así como lo trató, como información, no como venganza, no como victoria, como consecuencia. Estaba una mañana de sábado en la terraza del departamento que había alquilado sola el mes anterior. Pequeño, segundo piso, ventana que recibía el sol de la tarde, cuando recibió una llamada de un número que no conocía. Era la coordinadora pedagógica de un colegio privado de Las Condes. Habían visto su currículum en una base de datos. Querían concertar una conversación. El puesto era para la coordinación de un proyecto de lectura con estudiantes de secundaria, algo que Jimena había propuesto como proyecto piloto en la escuela pública donde trabajaba 2 años atrás, pero que nunca había salido del papel por falta de fondos. Se quedó mirando el celular un segundo después de que la mujer terminó de hablar. En un tiempo diferente, habría dicho que iba a pensarlo, que iba a consultarlo, que iba a ver si encajaba en su agenda. Lo habría aplazado por miedo a que algo saliera mal, a que no fuera suficientemente buena para eso. «Puede agendarlo para el lunes», dijo. Colgó el teléfono. Se quedó sentada en la terraza con el café enfriándose en la mano. Una semana después de la entrevista, Jimena estaba en el pasillo de la escuela pública donde aún trabajaba cuando un alumno de 9º grado, Felipe, 14 años, el tipo de chico que se quedaba al fondo del salón fingiendo que no le importaba nada, se detuvo en la puerta de su salón. «Profe». «Hola, Felipe». Él se quedó callado un segundo, mirando al suelo. «El señor de secretaría le gritó a la señora que limpia el pasillo hoy en la mañana, delante de todos». Levantó los ojos. «¿Usted no iba a decir nada?» Jimena se quedó mirándolo un momento. En un tiempo diferente, habría dicho que no era su problema, que cada quien resolvía lo suyo, que era mejor no meterse. Entró a secretaría, miró al hombre que aún estaba allí y dijo con voz tranquila y clara que el tono que había usado no era adecuado y que esperaba que no se repitiera. El hombre se sintió incómodo, murmuró una disculpa torcida. La mujer que limpiaba el pasillo miró a Jimena con una mirada que Jimena conocía muy bien, la mirada de quien no esperaba que alguien fuera a hablar. Le dedicó una sonrisa breve y volvió a su salón. Felipe estaba esperando en el pasillo. «Funcionó», dijo sorprendido. «A veces funciona». Ella pasó a su lado.
a veces no, pero uno habla igual. Esta historia me eriza la piel cada vez que pienso en ella, porque Jimena no era una heroína de película. Era una mujer común que fue siendo disminuida poco a poco, en dosis pequeñas, hasta casi creer que se lo merecía. Y lo que hizo no fue un gesto grandioso. Fue una elección, luego otra, luego una más. Dejar de proteger a quien la destruía, creer que su propia voz valía algo. Creo que todo aquel que alguna vez se ha quedado callado cuando debía haber hablado, entiende esta historia en lo más profundo. Y espero que sirva como recordatorio de que el silencio nunca es neutral. A veces el acto más valiente de tu vida es simplemente abrir la boca. Si esta historia te tocó de alguna forma, si sentiste ese nudo en el pecho en algún momento, hazme un favor sencillo. Deja tu like aquí. No cuesta nada, pero para nosotros significa todo. Es lo que nos muestra que vamos por el camino correcto. Y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. En serio, leo todos los comentarios y me tomo el tiempo de responder con cariño a quienes se toman un momento para comentar. Así que dime, ¿de dónde eres? Y mira, si crees en el poder de historias como esta, historias que se sienten en la piel, que hacen pensar, que se quedan en la cabeza después de que el video termina, suscríbete al canal para no perderte las próximas. Apenas estamos comenzando este viaje, y cada nueva suscripción es lo que me da la energía y la certeza para continuar. Cuento mucho con tu ayuda. Y no te vayas todavía. Elige una de las 2 historias que dejé en pantalla para que veas a continuación. Nos vemos en el próximo video.